El anhelo de ser diferente. ¿Cuándo se convierte en no valorar lo que somos? Entre el follaje del bosque, donde los árboles centenarios se elevaban majestuosos y las flores silvestres pintaban el suelo con su paleta natural, Nico había encontrado su lugar en el mundo. ¿Por qué ser pequeño cuando puedes ser grande?, se preguntaba mientras la luz de la noche caía y la luna iluminaba el bosque. Sus pensamientos se perdían viendo el cielo lleno de estrellas, preguntándose si algún día podría ser algo más que un simple ratoncito, si podría ser algo grande en la vida. Cada atardecer en las colinas, el pequeño ratón contemplaba a Rodolfo, un majestuoso león. La admiración se mezclaba con un sentimiento más profundo, el deseo de transformarse en aquello que no era. Pero, ¿no es mejor ver lo que uno tiene en lugar de anhelar otra vida? Lo que Nico aún no había descubierto es que la verdadera grandeza no se mide en el tamaño ni en rugidos, sino en el valor que encontramos en nuestras propias características, esas que nos hacen únicos e irreemplazables en la vida. Hoy en Zoorama presentamos Nico, el valor de uno mismo. Apenas los primeros rayos de sol iluminaban el bosque, Nico despertaba ilusionado, pensando en qué cosa nueva podría aprender, algo que lo haría sentirse un mejor ratoncito. Nico salía a observar el gran bosque y luego iba corriendo hacia el gran roble, emocionado de poder encontrarse con Rodolfo, como lo hacía algunas veces. Rodolfo estaba observando el bosque, bajo la sombra del gran roble, y Nico se acercaba a él para decirle cuánto lo admiraba, que era muy fuerte y muy grande. Le fascinaba cómo todos los animales respetaban al león, cómo su melena dorada se mecía con el viento, y cómo su rugido hacía que el bosque entero se detuviera para escuchar. «Quiero que me respeten así», pensaba Nico mientras su pequeño corazón latía con determinación. Un día, pensando en lo majestuoso que se veía Rodolfo, Nico tomó una decisión. Recogió hojas secas de color amarillo entre árboles que aún desprendían sus pequeñas hojas. Después siguió su travesía y untó su pelaje gris con polen amarillo cerca de los girasoles más grandes, intentando tener el dorado del pelaje del león. Nico, entusiasmado, pensaba que haciendo todo ello podría ser como Rodolfo. Frente a un charco que reflejaba su imagen, Nico practicaba su mejor rugido, quería ser como Rodolfo. Pero aunque lo intentaba con todas sus fuerzas, lo que le salía era más bien un agudo chillido. Mientras Nico regresaba de vuelta a su madriguera, otros ratones lo vieron y no pudieron contener la risa al verlo pasar. «Nico, eres un ratón, no un león», le decían entre carcajadas. Pero él estaba decidido, siguió practicando su rugido. Les demostraría a todos que podía ser tan valiente y respetado como Rodolfo, aunque tuviera que esforzarse el doble por ser mucho más pequeño. Un día, armado de valor y con su melena de hojas amarillas, Nico decidió ir a la cueva de Rodolfo. Tenía cierto temor porque sabía que Rodolfo estaría durmiendo, pero estaba decidido. Pasó por la imponente entrada de la cueva. Era muy grande como para un ratoncito y lo hizo sentirse más pequeño. Conforme se adentraba más, la cueva iba teniendo un aspecto más amigable. Eso le dio más confianza y pudo continuar hasta encontrar a Rodolfo. Como lo sospechaba, el león estaba durmiendo plácidamente, por lo que volvió a preguntarse si sería buena idea despertarlo. Por un momento quedó contemplando su majestuosidad y cuán imponente se miraba. No solo admiraba a Rodolfo, sino también lo que él tenía, una gran guarida. Pero aún así se puso a hacer lo que tenía planeado, mostrarle a Rodolfo cuán bien rugía, tal como lo hacía un león. De pronto, Rodolfo abrió los ojos y miró confundido al pequeño ratón disfrazado de leoncito. Nico había empezado a rugir como todo un león. Había practicado bastante para ese momento. Buscaba la aprobación de Rodolfo. Quería saber si para él era un verdadero rugido de león.
En lugar de enojarse, se echó a reír con una carcajada de quien escucha algo conmovedor, porque para Rodolfo, lo que Nico había rugido solo se veía con ternura y comprensión. Aunque Nico se sintió un poco avergonzado, Rodolfo calmadamente le dijo: «Pequeño, ¿no ves que eres un ratón? Los ratones no rugen, no cazan grandes presas, no tienen garras afiladas ni dientes enormes. Cada animal tiene su lugar en este bosque. ¿Por qué quieres ser algo que no eres? Ser grande no siempre significa ser importante, pequeño. A veces, lo más pequeño puede lograr lo más grande». Nico no entendió bien lo que Rodolfo quería decir y regresó a su madriguera, pensativo y desanimado, pero él no sabía las cosas que aún estaban por venir. No pasó mucho tiempo antes de que un grave peligro amenazara la tranquilidad del bosque. Unos cazadores habían hecho un enorme foso para capturar a Rodolfo. Una mañana, el bosque se despertó con un rugido. Rodolfo había caído en el foso. Sus paredes eran tan altas y verticales que no podía escalarlas. El león estaba ansioso, deambulando de un lado para otro, pensando si habría otra salida. Además, los cazadores vigilaban a lo lejos, esperando el momento adecuado. La noticia corrió como el viento entre todos los animales, pero nadie sabía qué hacer. Se reunieron para poder pensar en algo, pero el tiempo se agotaba. Nico, al enterarse, sintió un escalofrío recorrer su pequeño cuerpo. A pesar de su desilusión, no podía quedarse de brazos cruzados mientras Rodolfo estaba en peligro. «Tengo que ayudarlo», decidió. «Quizás no sea un león, pero soy un ratón, y eso tiene que servir para algo». Nico, aunque no sabía lo que pudiera pasar, estaba determinado a ayudar. Con su pequeño tamaño pudo pasar desapercibido por el campamento de los cazadores. Nico se escabulló entre la hierba y logró encontrar el foso donde Rodolfo estaba atrapado. Se emocionó al saber que no había pasado mucho tiempo y ya estaba cerca de poder ver a su amigo león. Sabía que podía lograrlo. Nico observó el lugar para reconocer en qué parte del bosque se encontraba, y con la ilusión de escuchar a su amigo miró hacia el foso y susurró: «Rodolfo, he venido a ayudarte». El león lo escuchó con sorpresa. No podía creer que Nico fuera el que lo estuviera ayudando en aquel momento tan crucial. Le agradeció de que fuera el único en buscarlo. Nico empezó a descender por el foso, agarrado de unas raíces que había atado hacia afuera del foso. Estaba lleno de valentía, pero también de serenidad. Tuvo cuidado y bajó. Mientras descendía, encontró un agujero en las paredes del foso. Aquí se encontraba un mecanismo. Como no sabía para qué serviría, se detuvo a observarlo detenidamente. Lo apostó todo y con determinación, Nico comenzó a roer el mecanismo que había encontrado. Sus pequeños pero afilados dientes fueron mordisqueando el metal, trabajando incansablemente. Rodolfo, por su parte, abrió el agujero de la pared para poder ayudar a Nico, pero era en vano. Su gran cabeza de león no podía caber en aquel hueco. Después de horas de esfuerzo, cuando sus dientes ya dolían y sus patitas estaban cansadas, Nico logró su objetivo. Con un último mordisco, el mecanismo por fin se rompió. Nico alegremente señaló hacia una abertura oculta del foso que se abría. Rodolfo aún no entendía lo que había ocurrido, pero pronto se dio cuenta de aquella abertura que se situaba casi al lado suyo. Estaba feliz por él y por Nico. Por su gran tamaño, Rodolfo fue el primero en salir. Los cazadores que observaban de lejos, al ver a aquel gran león que había escapado de su trampa, se esfumaron de inmediato. Una vez a salvo, Rodolfo miró a Nico con admiración y le dijo: «Me has salvado, pequeño amigo. Yo, con toda mi fuerza y mi tamaño, estaba indefenso. Pero tú, con tu tamaño diminuto y tu valentía enorme, has logrado lo que parecía imposible». Luego, en una gran reunión de todos los animales,
reconocieron el gran valor y ayuda que había dado Nico. Y Nico por fin entendió que cada uno tiene sus propios dones. No importa tu tamaño, o tu fuerza, o de dónde provengas. Confía en tus capacidades y no dudes de ti mismo. Y así es la vida, amigos míos. No se necesita ser un león para ser valioso e importante. Cada uno de nosotros tiene cualidades especiales y únicas, y la verdadera grandeza está en reconocer nuestras propias virtudes en lugar de desear ser como los demás. Porque a veces, lo más pequeño puede lograr las hazañas más grandes, cuando se aprovechan bien los dones que tenemos y los que hemos moldeado. Si te gustó esta historia, hay muchas más como esta por venir. Suscríbete y no te las pierdas. ¡Hasta pronto!